Hola, bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Buenas tardes, hermanos, o buenas noches. Sin duda es un video hermoso, ¿verdad? Cuando uno ve un video como este, tan abarcador, pues primero uno se da cuenta o una vez más recapacita en lo pronto que pasó el año, prácticamente ya termina, pero también cuántas cosas vividas durante todo el 2024. Muchas alegres, otras tristes, ¿verdad? Porque fue un año donde no todo fue alegría, fue un año también de tristeza, partida de hermanos. Sin embargo, en medio de la tristeza y del dolor, nosotros como cristianos, hijos de Dios, aferrados a su palabra y a sus promesas, pues tenemos esperanza y podemos desde allí alabar al Señor por su fidelidad y por su compañía para con cada uno de nosotros. Así que cuántos momentos vividos durante todo este 2024. Y bueno, ahí vimos como iglesia, ¿verdad? O algunas, porque no sale todo lo que pudimos hacer como iglesia. Y hablando de las actividades, porque recordemos que somos iglesia donde quiera que estamos. Pero si pensamos también en lo personal, como familiar, laboral, pues imagínense cuántas memorias pudiéramos traer a nuestra mente en esta hora. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer versículos 25 al 34. El pasaje, como pueden ver, es el momento donde Jesús fue llevado por sus padres, siendo un bebé de 8 días, al templo. Y ahí se encuentra con un hombre llamado, o ellos se encuentran con un hombre llamado Simeón. Dice Lucas 2, a partir del versículo 25 y hasta el 34. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Bien, hermanos, a propósito de que ya el 2024 casi que es historia, restan unas horas prácticamente para que termine el año, quería precisamente que pudiéramos reflexionar muy brevemente, de manera muy breve, en lo que significa el privilegio de haber vivido un año más, los desafíos que también enfrentamos durante todo el año 2024, porque no todo fue fácil, no todo fue alegría y no todo fue color de rosa, sin dudas. Pero es que está a las puertas un nuevo año, el 2025 está a las puertas. Y si el Señor quiere y Él lo permite y está en sus planes, pues muchos de nosotros, o seguramente todos nosotros, conoceremos el 2025. De hecho, dentro de unos minutos estaremos haciendo una dinámica que es una tradición acá de la iglesia local,
donde no solamente cada familia tendrá la oportunidad de dar gracias al Señor por el año 2024, sino también de traer algunos propósitos, tal vez algún motivo de oración, algún propósito, alguna meta para el año 2025. Y de una manera simbólica lo vamos a presentar delante de Dios. Los que quieran lo van también a quemar, como diciendo, esto está en tus manos, y es como un compromiso que estaríamos haciendo. Claro, yo soy muy temeroso, al menos yo, de los compromisos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida, Dios no cambia, es inmutable. Lo que ha dicho será, pero nosotros no. ¿Cuántas veces me he hecho propósitos y no he cumplido? ¿Cuántas veces me he puesto metas y no las he cumplido? Y muchas veces lo que se repite es que lo que no cumplí el año pasado lo vuelvo a traer porque por la gracia de Dios sigo perseverando en ello, y de eso también se trata. Pero es una buena iniciativa, es una muy buena dinámica, pero yo quiero que vayamos más allá del simbolismo y más allá de este momento, que realmente traigamos propósitos firmes y entendamos que esos propósitos y esas metas no van a ser cumplidos si no es por la ayuda y la gracia del Señor. Así que un año nuevo está a las puertas y todos deseamos que sea próspero y lleno de felicidad, como siempre decimos, ¿verdad? Eso no falta en los deseos para un fin de año y para un nuevo año. Felicidad, prosperidad, salud. Pero el futuro es incierto. Al menos una parte del futuro es incierta. El futuro inmediato es incierto. Hay un futuro que es ciertísimo para nosotros, que es aquel que está plasmado en promesas de Dios para su iglesia, para sus hijos, más allá de esta esfera terrenal. Ese es un futuro, no sabemos cuán cercano, no sabemos cuán lejano, pero ese es un futuro ciertísimo. Por cuanto Dios ha dicho, será. Pero hay un futuro, mientras llega ese momento, esa consumación del plan de Dios con nuestras vidas, para con su iglesia, hay un futuro más cercano que es incierto. No sabemos qué deparará el 2025. No podemos saberlo de ninguna manera. Solamente el Señor conoce qué es lo que nos tiene reservado a cada uno de nosotros en lo personal, como familia, como iglesia. Y a veces esa incertidumbre nos da ciertos temores, cierta inseguridad. Por eso yo realmente lo que propongo es que la certeza que sí tenemos en el Señor, la certeza que sí tenemos en ese futuro glorioso, sea lo que impulse y rija nuestro andar en el futuro más cercano. Viéndolo de esta manera, era el 2025, que sería el futuro más cercano. Y me gustaría que desde ahora ya estuviesen ustedes pensando en esos propósitos, en esas metas que en lo personal, como familiar, ustedes pueden tener. Tienen la oportunidad incluso de escribirlo y, como decíamos, dentro de unos minutos lo puedan presentar delante de Dios incluso como una acción de gracias. Gracias, Señor, porque me permites estar a las puertas de un nuevo año. No sé cómo va a ser el 2025 para mí, para mi familia, pero tengo propósitos, tengo metas que con tu ayuda los puedo llevar adelante. De eso se trata. Déjeme buscar otra vez el bosquejo porque es la segunda vez que me pasa ya con este dispositivo. Parece que hay que sumar una nueva. Para el 2025 hay que reemplazar esto porque ya cuando prediqué en la iglesia de Alajuelita en aniversario, me pasó a mediados del mensaje que se me reinició. Pero bueno, ya reinició otra vez. Bien, hermano, el título del mensaje después de esta breve introducción es El privilegiado reto de vivir un nuevo año, porque vivir un nuevo año es un gran privilegio, pero es también un gran reto, es un gran desafío. Cuando lo miro desde mi punto de vista, el desafío de ser padre, de ser esposo, de ser hijo, de ser pastor, de ser maestro, de ser hombre, es todo un desafío, ¿no?
y delante de Dios conducirme como Él espera, es todo un desafío. ¿Qué me deparará este año 2025? No lo sé. Ninguno de ustedes lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a asumir este nuevo año? Y la propuesta es que asumamos con entusiasmo el privilegiado reto de vivir un año nuevo glorificando a Dios. Y que lo asumamos con entusiasmo. Aun cuando el 2024 haya sido un año difícil para algunos de ustedes. Aun cuando ahora mismo estén atravesando momentos de incertidumbre, de inseguridad. Asuman el 2025 con entusiasmo. No permitan que los temores, las insatisfacciones, las inseguridades, las circunstancias a veces adversas interrumpan de que disfruten a su familia, disfruten de la vida, disfruten de la comunión con Dios y miren adelante, por supuesto también con esperanza. Yo me baso en este texto que acabamos de leer y tomo a este hombre que me impacta muchísimo, Simeón. No se habla mucho de Simeón en la Biblia, es la única vez que vamos a encontrarnos con este personaje que era un anciano. No sabemos tampoco la edad exacta que tenía en este momento cuando se encuentra con José y María en el templo que fueron a presentar al niño Jesús. Sí dice la palabra que el Señor le había revelado que él no vería la muerte hasta que se encontrara con el ungido del Señor, con el Mesías prometido por siglos. Y el texto que acabamos de leer es ese momento donde él se encuentra con Jesús y el Espíritu Santo le da la confirmación de que era aquel niño que tenía en sus brazos. Y si nosotros vamos al versículo 25, dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre era un anciano, y este hombre vivía la vida con entusiasmo. ¿No han visto ustedes jóvenes sin entusiasmo? ¿No han visto ustedes jóvenes apagados? ¿No han visto ustedes jóvenes que viven su vida sin propósito? Y han encontrado seguramente también ancianos, personas de 90 y más, con entusiasmo, con metas. Porque no se trata de la edad, se trata de la convicción del corazón de un ser humano. Eso es fundamental. Este era un hombre de convicciones. Este era un hombre, dice la Biblia, justo y piadoso. Este era un hombre que temía a Dios. Este era un hombre que había vivido su vida para Dios. Y era un hombre que confiaba en la promesa del Señor, en su palabra. Cuando nosotros definimos la justicia en una persona a la luz de la Biblia, es alguien que por cuanto vive para Dios, no vive una justicia propia, sino que la justicia de Dios le es imputada a él por la fe. Y eso lo vemos sobre todo ya en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de piedad, estamos hablando de esa persona que conjuga en su actitud de vida el amor a Dios y el amor al prójimo, que son los dos grandes mandamientos que resumen todos y que resumen, dice el Señor también, toda la ley y los profetas. Una persona piadosa es una persona que tiene armonía para con Dios porque vive en armonía con Dios y también para con el prójimo porque es alguien que además de amar a Dios, ama al prójimo. Pablo dijo a Timoteo: el ejercicio corporal para poco aprovecha, le dijo a un joven que era Timoteo: ejercítate para la piedad. En otras palabras, Timoteo, no pierdas demasiado tiempo en ejercitarte físicamente. Los griegos fueron los padres de este cuerpo atlético que se ha heredado hasta los días de hoy. Y donde quiera vemos hoy en día un gimnasio y no está mal ejercitarse. Qué bueno, por eso algunos han dicho, bueno, Pablo no le dijo a Timoteo que para nada, le dijo para poco. Entonces, no estamos prohibiendo el ejercicio corporal, pero tengamos en cuenta que este cuerpo, queramos o no, se va deteriorando, se va envejeciendo. Y Pablo le estaba dando un buen consejo a Timoteo: dedica más tiempo a ejercitar tu piedad, porque es lo que va a valer y lo que va a trascender realmente en tu vida, Timoteo.
Y este hombre era un hombre de carácter santo. Y si nosotros tomamos a Simeón y el consejo de Pablo a Timoteo también, podemos decir, qué bueno que pudiéramos hacernos el propósito para el 2025 de cultivar un carácter santo o de seguir cultivando un carácter santo. Ese es un buen propósito. Que nos ejercitemos para la piedad. ¿Qué tal nuestra vida de oración? ¿Qué tal si pudiéramos mejorar un poco y pasar más tiempo con Dios en oración? En lo personal primero, luego en lo familiar, luego como iglesia. Ese pudiera ser un muy buen propósito. ¿Qué tal nuestra búsqueda de la palabra de Dios? Si hiciéramos un autoexamen, ¿cuánto tiempo dedicamos a la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hicimos el propósito del año pasado por esta fecha de decir en el 2025 voy a leer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? ¿Cuántos de nosotros nos habremos quedado en Éxodo, en Levítico? ¿O empezamos a saltar? Y dedicamos tiempo a muchas otras cosas que nos entretienen, que nos hacen sentir bien, pero que nunca nos van a aportar como la oración y como la palabra de Dios, ejercitándonos para la piedad. ¿Qué tal la devoción en familia? Recordemos que hubo un momento en el año donde se hizo un desafío a las familias de la iglesia, ¿verdad? Para tomar un devocional y comenzar a cultivar o a retomar el cultivo del hábito de la devoción y la adoración en familia. ¿Y cuántos de nosotros también hemos estado allí patinando, verdad? En el mismo lugar. Pero el desafío es a movernos con entusiasmo y a otra vez proponernos tal vez lo que no hemos podido lograr o no hemos podido como queríamos lograr en el 2024. Ustedes saben que estoy escribiendo la disertación doctoral y lo estoy haciendo en el tema del discipulado bíblico de los hijos. Y ahora estoy escribiendo el capítulo 3, ya casi lo termino, por la gracia del Señor, donde es la revisión bibliográfica, después de haber escrito toda la base bíblica de la disertación, de la investigación. Ahora estoy recopilando todo lo encontrado en toda la bibliografía que he estado consultando, de lo que otros han escrito acerca de este tema. Y me encuentro esto, que de hecho esta porción la incluyo dentro de ese capítulo, y es un prefacio, o forma parte del prefacio de la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689. Y miren lo que dice. Ciertamente existe un origen y una causa para la decadencia de la religión en nuestro tiempo. Algo que no podemos pasar por alto y que nos insta con empeño a una corrección. Se trata del descuido de la adoración a Dios en las familias por parte de aquellos a quienes se ha puesto a cargo de ellas, encomendándoles que las dirijan. No se acusará, y con razón, a los padres y cabezas de familia por la burda ignorancia y la inestabilidad de muchos, así como por la falta de respeto de otros, por no haberlo formado en cuanto a la forma de comportarse desde que tenían edad para ello. Han descuidado los mandamientos frecuentes y solemnes que el Señor impuso sobre ellos para que catequizaran o instruyeran o discipularan a los suyos, y que su más tierna infancia estuviera sazonada con el conocimiento de la verdad de Dios, tal como lo revelan las Escrituras. Asimismo, su propia omisión de la oración y otros deberes de la religión en sus familias, junto con el mal ejemplo de su conversación disoluta, los ha endurecido, llevándolos en primer lugar a la dejadez y después al desdén de toda piedad. Entonces, quienes escribieron esto en 1600 hacían un llamado a la reflexión a las familias cristianas diciendo, tienen una alta responsabilidad de instruir a sus hijos en el Evangelio y no lo están haciendo y tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Y luego cuando seguía leyendo, a muchos de los
de los autores, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y en adelante, muchos de ellos incluso sugerían que la familia debiera apartar al menos 2 veces al día para adorar a Dios. Y yo decía, y a mí me cuesta trabajo 1 vez por semana. Y fracaso. Así que aquí hay otro muy buen propósito que tal vez debiéramos hacernos. Y desde tantos años y de tantos siglos se nos está llamando a la reflexión. Y muchos que estudian la iglesia y el comportamiento de la iglesia hoy, de las familias cristianas, encuentran que la clave, una vez más, está en dejar a Dios de lado dentro del hogar. Versículo 34 de Lucas 2, el texto que leímos, dice: los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Otra vez aquí Simeón estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y estaba profetizando. Estaba hablando de algo que iba a acontecer respecto a la persona, la obra de Jesús. Lo que estaba diciendo aquí Simeón, en otras palabras, es: en Jesús se van a dividir las personas. En Jesús las personas se dividen en 2 bandos: los que caen y los que se levantan, los que creen y los que no creen, los que le reciben y los que le rechazan, los que van a la gloria eterna, los que van a la condenación eterna. En Jesús se define todo ello. Creo que otro gran desafío para nosotros, otro gran propósito para nosotros debiera ser en el 2025 continuar testificando a un mundo que se pierde. Y ahí podemos estar pensando en la sociedad nuestra, pero también en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros vecinos. Que Jesucristo es el punto en el cual la humanidad se divide en 2 grupos. Que no hay tal cosa como que está bien que crea cada cual a su manera, porque no es eso lo que enseña la palabra de Dios. Nunca permita usted que un amigo o un familiar crea eso. Siempre dígale: no se trata de cómo crees, se trata de en quién crees y por supuesto también cómo crees. Solamente en Jesús. Dice primera carta de Pedro 12 al 8: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, y está hablando de Jesús, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cada uno de nosotros, cada uno de los ministerios de nuestra iglesia ha de tener como propósito testificar, proclamar el Evangelio de Jesucristo, y que en nuestros hogares se proclame el Evangelio de Cristo, que nuestros hijos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Que no caigamos en la condenación a la cual nos estaba refiriendo el texto que leí de la Confesión de Londres de 1600. No sabemos si nuestros hijos el día de mañana van a dar la espalda a Jesús. Esa es su responsabilidad. Pero que no sea por nuestro mal testimonio, que no sea por nuestra pereza de no comunicarles el Evangelio de Cristo. Y porque no le hemos precisamente modelado también a Jesús. Versículos 28 al 32 de Lucas 2. Y hablando de Simeón, otra vez dice: y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Como les decía, hermanos, que el 2025 lo podamos asumir con entusiasmo, pero lo podamos asumir con regocijo, gozosos en el Señor. Regocijándonos en el Señor siempre, como dice Filipenses 4:4. Decía Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es interesante porque es un imperativo. Nunca pensamos en el regocijo, en la alegría como una ordenanza. Sin embargo, Dios se atreve a eso. Porque Él nos ha colmado con todas las bendiciones y nos ha provisto de todos los recursos espirituales, incluyendo sus promesas, para que nosotros podamos enfrentar la vida gozosamente, no siempre alegres, a veces tristes, pero con gozo. Eso es una paradoja, ¿verdad? Parece una contradicción. Estoy triste, pero puedo estar gozoso. Estoy llorando, estoy lamentando la pérdida de un ser querido, otro tipo de duelo por el que estoy atravesando, pero por cuanto estoy seguro en Cristo, le creo y Él vive en mí, me colma y me cubre con su presencia, puedo estar gozoso. Y este hombre Simeón, que era un anciano, dice Eclesiastés que la última etapa de la vida son esos días donde ya no hay contentamiento. Tenemos que entender el sentido del libro de Eclesiastés. Parece al principio, rápidamente les comento que cuando yo leí por primera vez el libro de Eclesiastés siendo un joven de unos 20 años, lo dejé inconcluso, porque me resultaba un libro fatalista. Todo es vanidad, todo es calamidad, no hay propósito, nada funciona, nada tiene valor en la vida, pero cometí el error de dejarlo inconcluso. Luego escucho un mensaje acerca de Eclesiastés y el predicador me impulsa a leerlo otra vez, porque me lo presentó tal y como es el propósito del libro. Cuando llego al final entonces del libro, que dice el escritor del libro, que es Salomón, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está la clave. La vida tiene propósito en Dios. La vida tiene propósito desde una perspectiva bíblica, desde la mirada divina. Fuera, la vida no tiene propósito, pero en el Señor sí tiene propósito la vida. Por eso este hombre, que era anciano y seguramente estaba lleno de limitaciones ya, como todo anciano, donde ya la vista no es la misma, las fuerzas no son las mismas, no es la misma vitalidad, pero dice: Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Tenemos nosotros la convicción de Simeón. Podemos decir: Señor, tengo paz en este 2024, no solamente porque me regalaste un año más, sino porque te tengo a ti. Señor, puedo esperar el 2025 gozoso, con entusiasmo, aunque tengo muchísimos problemas, muchísimas limitaciones, dificultades. Las circunstancias no son ideales, pero te tengo a ti. Y tú no mientes. Y tú cuidas de mí. El verdadero gozo o regocijo no se encuentra en las circunstancias de la vida, sino en el Dios y Señor nuestro, quien es también el dueño de las circunstancias. Termino, hermanos, entonces, citando Filipenses 3, 13 y 14, cuando Pablo dice estas palabras, y son palabras que todos nosotros tenemos que también hacerlas nuestras. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano que estás aquí, amigo que estás aquí,
No permita que los fracasos pasados te estorben en tu proseguir hacia la meta. Pero tampoco permitas que tus éxitos pasados te estorben. ¿Saben por qué? Porque a veces vivimos sumidos allí en nuestra tristeza por lo que pudo haber sido y no fue, por lo que esperaba que sucediera y no sucedió. O por otro lado, vivimos de los éxitos pasados y decimos, ya esos tiempos no vuelven. Y solamente mirando aquellos buenos supuestos tiempos que vivimos. Cuidado, y no seamos como los israelitas que cuando fueron liberados de Egipto no fueron capaces de ver las bendiciones de Dios. Y por ello, por su ingratitud, por su falta de fe y de confianza en Dios, también Dios les tuvo que privar de todo lo que tenía reservados para ellos delante. Porque decían que el tiempo vivido en Egipto era mejor que el que estaban viviendo ahora. No, el tiempo que estamos viviendo ahora, por cuanto tenemos al Señor y somos sus hijos, es el mejor. Y el tiempo que viene por delante debiera ser el mejor tiempo. Vivimos buenos tiempos, gloria a Dios. Vivimos malos tiempos, aprendamos. Y aún allí sepamos dar también gracias al Señor. Asumamos con entusiasmo el privilegiado reto de vivir un nuevo año glorificando a Dios, cultivando un carácter santo, testificando a un mundo que se pierde y regocijándonos en el Señor siempre. Amén.